mucha vergüenza decir que soy cubano, solamente escapé de Cuba. Entre las 2 travesías y los 2 boletos de avión fueron $5.500. Sí. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Kevin y hoy voy a estar respondiendo preguntas de cómo ha sido mi vida en Brasil y también preguntas para personas que quieran emigrar, o sea, tipo informativas. Así que vamos a comenzar. La primera dice, ¿es realmente mejor vivir en Cuba que en Brasil? Bueno, es que tengo las preguntas acá, no tengo otro teléfono donde verlas. Esta pregunta es algo que mucha gente se plantea porque hay bastantes cubanos que dicen que Brasil es Cuba pero con comida, y yo estoy súper en desacuerdo con eso. No puedes decir que Brasil es Cuba con comida porque en Brasil no te van a meter preso por hacer una publicación en Instagram, no te van a meter preso por manifestarte. Son muchas las diferencias, no es que Brasil sea Cuba con comida, el servicio funciona, el internet funciona, todo funciona, vas a un mercado y compras lo que te da la gana. Brasil no es Cuba con comida, caballero, y esa frase yo siento que está muy mal hecha, la verdad. Así que sí, opino que ahora mismo y desde hace rato, por supuesto, es muchísimo mejor vivir en Brasil que en Cuba. De hecho, creo que es mejor vivir en cualquier otro país del mundo que no en Cuba, porque en Cuba, lamentablemente, ahora mismo no funciona nada. ¿Es caro vivir en Curitiba? Bueno, tengo que decirles algo, y de todas las ciudades que he visitado, creo que Sao Paulo es la que más barata me ha parecido en cuestión de vivir. Pero Curitiba es diferente porque Curitiba tiene una calidad de vida más alta, por así decirlo. Es una ciudad demasiado bonita, es relativamente segura, es como una ciudad en la que es una de las ciudades principales, ¿no? Que siempre están haciendo como innovando cosas nuevas y así. Entonces, desde mi experiencia, que ya llevo casi 8 meses aquí en Brasil, Dios mío, ahorita hacemos un gallo siendo brasilero. Bueno, desde mi experiencia, digo que Curitiba no es una ciudad cara para vivir. Obviamente todo depende del lugar que tú decidas para vivir, porque yo no estoy cerca del centro. Más cerca del centro las rentas son más caras y las cosas van siendo más caras. También depende del supermercado en el que tú compres, que aquí dicen que el supermercado más así como el que compran los ricos se llama Festival, y yo fui a Festival y yo veo los precios más baratos. Entonces no entendí, y está todo como más bonito. Pero bueno, yo digo que Curitiba no es una ciudad cara para vivir en comparación con otras ciudades de Brasil. ¿Qué pasa? Que ahora están viniendo muchísimas más personas que en años anteriores, y obviamente al venir más personas las cosas se ponen más caras, las rentas suben el precio. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para llegar a Brasil y sobrevivir el primer mes? Bueno, voy a hablar por 2 personas, tengan en cuenta. Yo y Dariel vinimos con alrededor de $6.500. Nosotros reunimos $6.500 americanos. Te voy a dejar la conversión en pesos cubanos aquí y la conversión en reales brasileños aquí. Nosotros venimos con ese dinero porque ese dinero no fue para empezar de cero aquí. Ese dinero fue para comprar los 2 boletos de avión hacia Guyana y pagar las 2 travesías de Guyana a Brasil. Que entre las 2 travesías y los 2 boletos de avión fueron $5.500. Sí, $5.500. Ahora dicen que hay una forma nueva de sacar boletos de avión que pagas menos dinero, pero cuando yo vine eso no estaba. Entonces nos sobró $1.000 para comenzar desde cero aquí, y creo que $1.000 para 2 personas está bueno mientras sé borrarlo porque está como un poquito apretado. Obviamente, aunque sea con $200, ven y empieza desde cero porque no es lo mismo que seguir estando en Cuba, que la situación está pésima, pero si puedes traer más dinero, trae más. Te voy a decir lo que nosotros hicimos con esos primeros $1.000. Pagamos primer mes de renta con la coacción, porque aquí la mayoría de los apartamentos te cobran el doble del dinero del primer mes para una coacción, que básicamente es como para que si se rompe algo en el apartamento, que todos vienen vacíos la mayoría, pero o sea, no sé, para algo, porque para quitarte más dinero, ellos te cobran el doble el primer mes. Entonces nosotros pagamos el primer mes, y lo primero que hicimos con ese dinero fue comprar un horno y comprar una cama, porque para el refrigerador nos alcanzaba. Ya después que fue pasando el tiempo, los suscriptores fueron apoyando con salario de YouTube, comprar el refrigerador, la lavadora y todas esas cosas, que gracias al apoyo de los suscriptores fue bastante rápido, que esa bendición no todas las personas la tienen. Pero lo que yo te recomiendo que te compres al principio, sí o sí, aparte de ya tener el apartamento rentado,
sería un horno, un refrigerador y un colchón inflable, o sea, así como para no dormir en el piso, porque las camas son un poquito costosas en dependencia de la calidad que tengan, así que eso es lo primero que yo te recomendaría para empezar. Ya cuando tú tengas tu colchón inflable, que no vas a dormir en el suelo, tengas tu horno y tu refrigerador, vas a poder cocinarte. Entonces ya con el otro dinero que vayas cogiendo vas a poder ir comprándote más cosas. ¿Brasil realmente te cambió la vida o solo te escapaste de Cuba? Mira, yo sí puedo decir que Brasil me ha cambiado mi visión de la vida completamente. Yo desde pequeño siempre tuve una visión de crecer en la vida, de ser alguien grande, pero estar ahora en Brasil como que me ha abierto más los ojos de cómo funciona la vida, porque obviamente hay tantas cosas que son diferentes a Cuba, tantas oportunidades que uno dice: wow, yo tengo que avanzar y crecer en la vida. Así que si antes tenía ganas de ser alguien grande, de crecer y progresar, ahora lo tengo aún más claro todavía. Yo no me considero que solamente emigré, solamente escapé de Cuba, sino que voy a aprovechar esta oportunidad. Y la verdad que sí, que Brasil me ha cambiado muchísimo y espero que todos los proyectos que tengo en mente se puedan cumplir. ¿Te ha dado vergüenza ser cubano en Brasil en algún momento? Ay, creo que esta pregunta se la preguntan mucho las personas y tengo que ser realmente sincero y decirles que sí. En muchísimos momentos me ha dado mucha vergüenza decir que soy cubano, porque lamentablemente pues estamos como un poquito marcaditos por malas conductas de ciertas personas, porque las personas no entienden que no somos todos, las personas suelen generalizar todo. Y entonces si cubanos hacen mal algunas cosas, pues ya todos los cubanos somos iguales. Entonces en ciertos momentos sí me da vergüenza ser cubano, sobre todo aquí, porque los cubanos hacen cosas que no tienen que hacer, como por ejemplo ir gritando en los buses, porque aquí los buses son como muy relajaditos, que a la gente no le gusta escuchar ruido ni nada. O sea, puedes ir hablando normal pero no gritando, y más gritando cosas como que: niña, pero esa chiquita es hipócrita, cosas así, ¿me entiendes? Y los cubanos también, que son un poquito más portados en la parte de la convivencia, porque una brasileña nos estuvo contando los otros días que la cubana de abajo de su casa le ponía música por la madrugada altísima, y todas esas cosas nos van marcando. Y sí hay momentos en que me da vergüenza decir que soy cubano, porque nadie más que un cubano entiende lo que yo estoy queriendo decir. Porque la verdad, el respeto, la educación, todos los valores se ha perdido muchísimo en en nuestra comunidad cubana, y llega un momento en el que sí, en el que tú te sientes avergonzado. ¿Cuáles son los trabajos más fáciles de conseguir al llegar? Bueno, yo según lo que he visto, creo que los trabajos más fáciles que uno puede conseguir al llegar son la construcción, que ese siempre va a estar en cualquier país del mundo, los supermercados, de cajera, cargando, o sea, organizando las estanterías de los supermercados, de atender en las tiendas, o sea, como que sí, las recepcionistas. Yo creo que esos trabajos son súper fáciles de conseguir. También hay algunos McDonald's, algunas franquicias que no te piden ciertos papeles que obviamente no tienes al momento que llegas aquí. Pero algo muy bueno es que trabajos hay bastante. O sea, si tú llegas acá a Curitiba, a Brasil en general, hay bastantes trabajos que te pueden aceptar si no tienes todavía el CRNM en físico, por ejemplo, cosas así. ¿Cuál ha sido la peor situación que has vivido en Brasil? Yo no creo que he vivido así como situaciones horribles en Brasil, la verdad, pero hay una situación que a mí como que me hizo sentir muy mal, y es que un día yo fui con mis primos a un supermercado a hacer una compra, o sea, hacer como la compra de los 15 días, compra quincenal. Y normal, yo muy feliz en el supermercado, estaba comprando. Yo tengo que decir que hasta ahora en Brasil no he tenido nada así como que ningún brasileño me ha atacado, ni nada de eso. Entonces, tienen que entender que eso me chocó mucho. Cuando yo llego a la caja, la que hay pasando las cosas, los alimentos, es una cubana. Y yo, bueno, es muy normal, porque incluso hay muchísimos seguidores cubanos míos que me saludan. Cuando voy en los supermercados, donde más me encuentro cubanos que me saludan. Y a mí me encanta. Entonces yo estaba ahí súper normal. Pero ella tenía una actitud un poquito, ¿cómo decirlo?, un poquito baja. Y entonces cogía los alimentos y los tiraba. Y en una de esas yo compré como una torta, una panetela. Y ella cogió la panetela y había 3 parados al lado de ella y le dijo: niña, mira esto, con el hambre que yo tengo.
Y yo, o sea, eso a mí me siento súper mal porque, o sea, es mi comida. ¿Cómo tú vas a coger mi comida y vas a hacer eso? Yo la verdad me chocó mucho porque yo dije, coño, si ningún brasileño hasta ahora me había, o sea, había tenido una acción así fea, porque la verdad eso es una acción fea. Imagínate que tú estás comprando tu comida y la que tiene, y la del supermercado coja tu comida y diga, ay, qué hambre tengo, qué rico. O sea, imagínate, a ti también te daría cosas, porque creo que es normal, ¿no? Entonces yo me sentí muy mal porque dije, hasta ahora ningún brasileño me ha hecho ninguna mala acción y me la viene a hacer esta cubana. Eso fue... Me sentí muy mal, la verdad, me sentí muy mal. Creo que me tenía que haber quejado, no tanto haber como puesto una... Ay, no sé, la verdad, no sé cómo debía haber actuado. Para la próxima sí me voy a quejar porque yo no puedo consentir ese tipo de actitudes. Porque por una de las razones que yo salí de Cuba es por el servicio pésimo que había, que tú ibas a algún lugar a comprar algo y te miraban así. Así te miraban. Y te miraban por encima del hombro. Tú ibas a un hotel en Cuba y las personas que trabajan en el hotel te miraban como si ellas fueran las huéspedes del hotel y tú fueras su trabajador. Te miraban así y te criticaban por todo. Ay, no, de verdad. Entonces yo no puedo permitir como creador de contenido, como con seguidores que tengo y puedo dar una voz. Yo no puedo permitir ese tipo de actitudes, entonces yo hice un video diciendo lo que había pasado y que por favor, esas actitudes, todas esas cosas. Yo siempre trato de reflejar las cosas que están mal hechas. ¿Qué gastos mensuales tiene una persona en Curitiba? Alquiler, transporte y comida. Bueno, el alquiler, el agua, la electricidad, el internet, el transporte y la comida. Esos son gastos fundamentales. Comencemos por el alquiler. Yo estoy pagando ahora mismo 1.200 reais de alquiler y es un alquiler bastante moderado, por decirlo así. Ahora estoy viendo algunos problemas que ya el próximo año yo me quiero ir de este apartamento porque yo no estoy para que cuando llueva un poquito se me vaya la electricidad. O sea, no porque se va la electricidad en todo esto, sino porque este apartamento específicamente tiene mal hecha la instalación eléctrica. No estoy para que cuando llueva se me inunde el apartamento porque hay gotera y bastantes veces se lo he dicho al casero. Entonces, como yo no me voy a ir a quejar a Procon, que es la institución donde uno se puede quejar para que te bajen el precio, para que lo solucionen o simplemente le ponen una multa, como yo no me voy a ir a quejar, yo quiero mi dinero, o sea, la coacción, y me voy para otro apartamento y ya, que si no me da la coacción, ahí me voy a tener que quejar porque yo estoy pasando una situación que no debería estar pasando por el precio que estoy pagando. De comida, al mes yo creo que gastamos como 400, 500 reales. Antes nosotros hacíamos compra cada 15 días, ahora no, ahora hacemos compra, no sé, 20 días, literalmente el mes a veces. El internet, nosotros pagamos 240 reais de internet, pagamos 200 y pico reais de agua y electricidad juntas. De transporte es algo se paga bastante, porque imagínate que tú todos los días coges el transporte. Cuesta 6 reais la ida y 6 reais la vuelta. Así que calculen, yo creo que al mes, si coges todos los días transporte al mes son 300 y pico reales. Yo creo que con 2.500 reales estás súper bien para vivir al mes. Súper bien controlado, no me malinterpreten porque yo digo que aquí para vivir bien, al menos con 5.000 reales al mes, empiezas ahí como a que escalar a vivir bien. Pero bueno, si Brasil fuera comunista como Cuba, tú hubieras ido también. Tengo que decirlo y es obvio que no. Si Brasil hubiera sido un país comunista como Cuba, ni siquiera me hubiera pasado por la mente venir. Porque imagínense salir de un país comunista para volver a otro país comunista, o sea, no. Es como salir de Cuba para irte a vivir a Venezuela. No tiene ningún sentido. Uno está intentando escapar de ese comunismo. Uno está buscando una nueva oportunidad en un país con oportunidades para crecer en la vida, o sea. Un país comunista no tiene la oportunidad de crecer en la vida. A un país que sea un solo gobierno siempre, yo nunca me iría. Por ejemplo, China, yo nunca iría. De visita solamente, pero a vivir no. Entonces, no. Si Brasil hubiera sido un país comunista al 100%, o sea, que el gobierno sea 100% comunista y no haya votaciones, ni libre elección, ni libertad de nada, no hubiera venido. ¿Vale la pena venir a Brasil sin conocer portugués? Mira, yo creo que sí vale la pena venir a Brasil sin conocer portugués. De hecho, yo vine sin saber casi nada. Yo me sabía algunas 2 o 3 cosas normales y cuando llegué aquí me di cuenta que no sabía nada porque a la hora que ellos te hablan un poquito rápido, tú no entiendes. Pero ¿por qué te digo que vale la pena?
Porque cuando tú llegas aquí y tú empiezas a interactuar con ellos, tú vas aprendiendo cosas y rapidísimo, mira, yo llevo 8 meses aquí y siento que ya puedo mantener una conversación perfectamente. Solamente hay que tener montaje, hay que tener voluntad de saber aprenderlo, porque tampoco puedes llegar y decir, ay, yo no sé portugués, pero me voy para Brasil y ahí voy aprendiendo. Y cuando llegas acá, no aprendes nada, deja que el tiempo pase y no aprendes nada, porque tu círculo social habla español. No, las personas que vienen para Brasil deben obligatoriamente aprender portugués porque es el idioma oficial de este país y tú para todo necesitas saber portugués. Entonces, si tú vas a salir de Cuba con la idea de aprender portugués acá, está perfecto. Pero si tú sales de Cuba con la idea de no vas a aprender portugués, vas a hablar español porque a ti te da la gana, pues no, porque aquí se habla portugués. De hecho, yo para practicar mi portugués lo tengo que hablar con otras personas. Entonces imagínate que voy a un supermercado y la cajera no me habla portugués y me habla en español. ¿Cómo yo entreno mi portugués? Entonces ahora yo fuerzo la conversación en portugués. Yo vi un video los otros días que decía, ay, pero si la persona que te está atendiendo habla español y tú hablas español, ¿qué necesidad hay de hablar portugués? Pero es que si no lo hablas, nunca lo vas a aprender, porque puede que tú lo sepas, pero si yo no lo sé, yo quiero intentar hablarlo. Entonces, que me hable en español a mí no me sirve. Entonces, yo siempre que voy a un lugar y la persona habla español, yo le hablo en portugués. No sé si es malo, si está mal, pero es mi visión y es lo que yo pienso, que aquí debería hablarse portugués. Ahora, si es un grupo de amigos, un grupo cercano, obviamente tú no vas a estar hablando en portugués con tu grupo, pero en el supermercado que tú vas a atender a alguien, ¿saben? Cosas así, uno debería hablar portugués siempre. ¿Es más fácil empezar desde cero en Brasil o en Cuba? Esta pregunta creo que es súper obvia. Obviamente en Brasil es más fácil comenzar desde cero. De hecho, con mi mamá estaba hablando de eso mismo los otros días, que acá hay muchísimas, pero muchísimas posibilidades para la gente que comienza de cero, porque no es como en Cuba, que tienes muy pocas opciones. Aquí hay muchísimas opciones para todo tipo de bolsillos. Tú llegas, los mismos colchones inflables en Cuba sería súper tedioso, súper complicado conseguir un colchón inflable. Y aquí es solamente entrar a Amazon y comprarlo o irte a alguna tienda y comprarlo. Y a muy buen precio, la verdad. Entonces no tienes que dormir en el piso. Las cosas como electrodomésticos de la casa, gracias a Dios, nosotros no tuvimos que comprar las cosas de uso, pero tiendas que te venden los refrigeradores, los hornos, todas las cosas de uso en muy buena calidad y a un precio muy asequible. O sea que para alguien que está comenzando desde cero está muy bueno. Ya después tú vas comprándote cosas nuevas. Las personas que vienen y no vienen con nada de ropa, porque yo por lo menos vine 100% vacío de ropa, hay muchísimas tiendas de ropa de una calidad muy buena y a muy buen precio. O sea, hay muchísimas, pero muchísimas oportunidades para comenzar desde cero, y en Cuba obviamente no. En Cuba empezar desde cero es morirte bajo un puente, porque ¿cómo tú vas a empezar desde cero en Cuba? ¿Es Brasil un buen país para ahorrar o solo para vivir el día a día? Esta pregunta es algo que se hace muchísimo los cubanos, porque obviamente muchos cubanos vienen con la idea de ahorrar dinero o para más adelante irse para otro país o para ayudar a su familia en Cuba. Yo te digo que todo depende del salario que tú tengas. Yo, por ejemplo, a mí no me da chance de ahorrar, pero sí me da chance de ayudar todos los meses a mi familia en Cuba. Yo hace poquito empecé a mandarle todos los meses 100 reales a mi mamá para que le compre comida a Nick y todas esas cosas, que 100 reales equivalen a 7.500 o 8.000 pesos cubanos, que eso es un salario en Cuba, la verdad. Nunca se para mucho, pero es una ayuda. Entonces todos los meses puedo ayudarla y de vez en cuando puedo guardar un dinero, pero no es que siempre me dé como para guardar un dinero. Esperemos que yo algún día cobre por lo menos 10.000, 10.500 reales al mes e ir escalando. Si tú cobras más de 5.000 reales, yo creo que sí te da un poquito para guardar, no sé, 1.000 reales todos los meses, vas guardando. Y así, porque creo que con 5.000 reales de verdad dan casa para vivir. Y a mí me lo dijeron y yo lo comparto con ustedes. Si ustedes, o sea, cubano que me estás viendo, vienes para Brasil con la idea de estar acá ahorrando para irte para Estados Unidos, para otro país, no vengas. Porque no, es imposible. Bueno, no es imposible, sino que necesitas, te vas a demorar muchísimo. Es mejor reunir en Cuba. Si vienes para acá es porque quieras establecerte acá o porque vas a estar acá porque después tu familia te va a mandar todo el dinero para que te vaya, no sé. Pero si vienes para acá con la idea de trabajo de aquí, sacar dinero para irte,
No lo creo, no lo creo. Es mi perspectiva, no sé qué perspectiva tengan las personas. Coméntame tú qué opinas. Y bueno, gente, estas son algunas preguntas de personas en las redes sociales que yo contesté según mi perspectiva, según lo que yo he vivido. Coméntame ahí qué tal te pareció, qué opinas de vivir en Cuba, de vivir en Brasil. ¿Cómo ha sido la diferencia? Yo la verdad me siento muy pero muy agradecido por estar acá. Ustedes saben que yo conseguí el dinero para venir gracias al apoyo de los suscriptores. Literalmente en una semana reunimos todo ese dinero para poder venir, porque la verdad mis suscriptores siempre me apoyan mucho y por eso estoy muy agradecido. Ay, no se imaginan la oportunidad que ha sido venir a este país, tantas cosas diferentes. En el video pasado estuvimos viendo el inicio de la Navidad acá, fue wow, o sea, yo me lo estoy disfrutando muchísimo y espero que ahora con mi agencia que está en crecimiento, Viralux Agency, con el canal de YouTube vamos a seguir creciendo y logremos ser grandes, logremos ir a no sé, a colaborar con influencers grandes, yo no sé. Entonces, gente, nada, coméntame qué tal te pareció. A mis suscriptores, muchísimas gracias por todo su apoyo en todos los videos, los que donan, los que comentan, los que dejan like. Muchísimas gracias, los quiero muchísimo, saben que son mi familia. Así que comenten qué tal les pareció, dejen like, si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero, bye bye.